y le doy la palabra a Luis, que como decía Bolívar, pues es el que todos tenemos más interés en escuchar. Adelante. Pues por principio agradecer la generosa invitación del camarada Ángel Guerra, que fue quien tuvo la iniciativa de que lleváramos a cabo la presentación de mi libro, El Capital ante la crisis epocal del capitalismo, por acá. Y por supuesto, el esfuerzo generoso del compañero, dice Orlando que en Chile se dice más compañeros que camaradas, son sinónimos. Agradecer al compañero y además Allende, ¿no? Como Orlando tuvo relación con Salvador Allende, recuerda la expresión de él, compañero, para referirse a camarada. Así que le agradezco mucho al compañero Orlando Caputo su esfuerzo por intervenir en esta presentación ahora con el tiempo tan cerrado, y cuando Julio y yo somos hermanos hace mucho tiempo. Yo insistiría en lo contrario de lo que esencialmente pensamos igual. Ambos discutimos la devastación bajo diferentes formas. Las polémicas entre marxistas son ineludibles, pero los principios van por delante. Discutir el capital de Marx 150 años después de la redacción del libro primero no debe hacerse sobre la base de la amnesia de Auschwitz y Hiroshima. Lo que está en juego no es una discusión puramente conceptual. Discutir el capital hoy exige asumir el siglo XX fue el siglo de la barbarie. Peor aún, exige asumir que el siglo XXI no nada más no aprendió nada del siglo XX, sino que va en el camino de una devastación peor que la que el siglo XX ya completó. Si uno lee el subtítulo de la obra de Marx, Crítica de la economía política, en clave de la Escuela de Frankfurt, o sea, de Horkheimer, lo que está en juego no solo es la crítica al discurso de la economía política. Crítica de la economía política es el nombre de una teoría crítica que está dando cuenta de cómo es que la economía y la política de la modernidad capitalista imponen una gravísima crisis de la civilización. Este es el planteamiento de Horkheimer. Es la crisis de la civilización, y él está pensando en Auschwitz, no está jugando. El fundamento que hace necesario e imprescindible la teoría crítica. Este planteamiento de Horkheimer tendría que llevar a repensar el capital de Marx. La racionalidad que se abre en la crítica de la economía política es una racionalidad radical, porque es el horizonte de intelección que va a descifrar el entrecruzamiento esquizoide cada vez más peligroso y amenazante de progreso y devastación conforme avanza el capitalismo planetario. Leído así, el capital tiene que ser repensado para superar todas las lecturas que forjó el marxismo progresista. El marxismo progresista tuvo dos versiones: el marxismo socialdemócrata, el marxismo soviético. Los dos insistieron bajo diferentes formas en lo mismo. Estamos insertos en un progreso económico y político indetenible. En todo caso, el marxismo progresista, con Bernstein, Kautsky y Hilferding por delante, insistieron en la ilusión de que el capitalismo estaba desarrollando, gracias a los monopolios y los bancos, su transformación espontánea en una economía planificada y por tanto en socialismo. Lo que había que hacer era ocupar los lugares en el Parlamento para acelerar la marcha de la historia. Si la civilización se mundializa así, multiplicándose por el mundo, la civilización europea, entonces transitaremos al socialismo. Este es el planteamiento de Bernstein. El líder de la socialdemocracia, no solo alemana, sino europea, que se atrevió a decirlo apenas murió Engels, porque con Engels vivo no hubiera podido abrir la boca así. Esta formulación que siguió Kautsky
en la idea de que se podía construir una articulación entre los estados para garantizar la paz. Esta fue la noción de ultraimperialismo de Kautsky, y que influyó en su alumno Hilferding con la formulación del capitalismo organizado como una economía planificada que podía garantizar que ya no hubiera ciclos económicos y solo hubiera crecimiento armónico. Teoría del equilibrio, del tomo 2, como si fuera teoría del equilibrio general. Esta formulación quedó hecha pedazos por la Primera Guerra Mundial. Tuvieron que guardar silencio en el tiempo de la guerra total, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero después, en el auge de la posguerra, regresaron. Y fueron ellos, Bernstein, quien inició la idea de que la Ley General de la Acumulación Capitalista era una ley del siglo XIX, y fue ese discurso del marxismo socialdemócrata el que lanzó la formulación de que la ley de la tendencia ascendente a tasa de ganancia ya no era ley. Así empezó ese planteamiento. Ese planteamiento es muy viejo, tiene más de un siglo. La otra versión del marxismo progresista, la que insistió en que el progreso económico y político era inmanente a la historia contemporánea, fue la que vino del marxismo soviético. El marxismo soviético fue el que planteó el desarrollo de las fuerzas productivas, garantizaba la transición indetenible de las relaciones de producción capitalistas a las relaciones de producción socialistas, si todos obedecíamos al Mesías Stalin y la estructura de poder que habíamos utilizado en el mundo, en el orden, en la segunda mitad del siglo XX, de tal manera que de esa manera podríamos tener garantizado el legal. El marxismo progresista adquirió otra versión en el marxismo soviético, hizo de el marxismo, como bien lo dijo Sartre, un saber que no sabe nada, un discurso funcional a una forma de poder despótico que representó Stalin. El marxismo se difundió en el siglo XX, pero en dos caricaturas: el marxismo socialdemócrata y el marxismo soviético. Sin embargo, desde el inicio, desde el principio del siglo XX, surgió el marxismo crítico. Rosa Luxemburgo lo supo plantear muy bien. Desde el folleto Junius, que escribió en la cárcel, por ser guardada, debido a que estaba oponiéndose a que la juventud alemana se enrolara en el ejército para participar en la Primera Guerra Mundial, acusada de alta traición a la patria. Ahí Rosa, impactada de que la socialdemocracia apoye la guerra, escribió el folleto Junius y lo planteó de una manera inolvidable. Socialismo o barbarie. Esta encrucijada histórica del manifiesto comunista regresa en la poderosa lectura del Capital de Rosa Luxemburgo. El marxismo crítico traza su frontera teórico-política con el marxismo progresista, porque justo jamás pierde de vista, como punta de lanza para el cuestionamiento de la mundialización capitalista, el binomio indisociable, inextricable, capitalismo y barbarie. Eso está en Rosa Luxemburgo, en Lucas, en Koch, en la Escuela de Frankfurt. Cuando Horkheimer está diciendo la crisis de la civilización es el fundamento que hace necesaria la teoría crítica, lo que Horkheimer está diciendo es la barbarie, es lo que hace necesaria la crítica de la economía política. Leer así El Capital convoca a repensar. Convoca a repensar todo el Capital como una obra que da cuenta de la combinación entre esquizoide de progreso y devastación, de las tendencias epocales en las que se juega una dinámica amenazante que lleva a la barbarie. Si el Capital se lee así, si el Capital aparece como el horizonte para descifrar la marcha de la barbarie en la modernidad capitalista, emerge lo rudo de lo que está pasando en el siglo XX. Los 3 capítulos finales del libro están dedicados a discutir eso, la marcha de la barbarie en el siglo XXI. El capítulo sobre la crisis alimentaria mundial está dando cuenta de la barbarie. Y entonces se explora la barbarie en función de una violencia económica anónima. Solo voy a dar un dato. Thomas Pogge, que trata la pobreza como un problema de derechos humanos, porque significa un peligro de muerte para los pobres que padecen hambre, señala: entre 1990 y 2005, 300 millones de muertos por causas asociadas a la pobreza. 6 veces más que la Segunda Guerra Mundial. Barbarie.
plasmada como violencia económica anónima en el mercado mundial. Al explorar las relaciones de poder en la economía planetaria, lo que emerge no solo es la contradicción de estados, lo que emerge es la contradicción entre la acumulación mundial de capital y el proceso de reproducción social mundial. Esa es la forma global de la contradicción valor-valor. Lo que emerge es la devastación del proceso de reproducción humana. El capítulo sobre la crisis ambiental mundializada explora la tendencia epocal de la crisis ambiental para el siglo XXI, se opone a la lectura positivista de ella, y entonces, en lugar de modelos probabilísticos que calculan la posibilidad de desenlaces de un escenario en otro, aumento de la temperatura mundial en 1, en 2, en 3, en 4, 5 grados centígrados para final del siglo XXI, el planteamiento es: no hay tal antinomia entre escenarios. El gran problema consiste en que un escenario, aumento de la temperatura mundial en 1 grado centígrado, acelera las condiciones de transición al siguiente, aumento en 2, ese a su vez al siguiente en 3, 4, 5, así. Y el problema consiste en que una vez que rebasamos el tope de 2 grados centígrados, empiezan a liberar las reservas de metano contenidas en el subsuelo siberiano, un elemento que produce un efecto de sobrecalentamiento 30 veces superior al dióxido de carbono. Eso detona la transición al escenario de 3, 4 grados. 2016 fue el año en el que ya llegamos a 1 grado. El tope planteado por los organismos internacionales, incluido el Instituto Potsdam, que ofrecía informes confidenciales, que ya no son confidenciales, para el Banco Mundial, que calculaba que para fin del siglo XX tenía que ser 2 grados centígrados, y el informe del Instituto Potsdam al Banco Mundial dice: no se va a cumplir. El escenario que el Instituto Potsdam calcula para finales del siglo XXI, sin acuerdos de París, es 4 grados centígrados. Bienvenidos al infierno. Estamos en la antesala del escenario que detona la transición a 5 grados centígrados, que lleva a lo que el compañero Orlando Caputo cita de mi planteamiento. La tendencia epocal de la crisis ambiental mundializada conduce a devastación equivalente a guerra atómica planetaria. Porque una vez que se llega a 5 grados centígrados, el riesgo es que empiezan a explotar las reservas de metano en los fondos de los océanos. El planteamiento de Naomi Klein, this changed everything, esto lo cambió todo, es correcto, pero ella está explorando la conexión entre la ingeniería, la tecnología de control de climas y el sobrecalentamiento planetario. Hay que ir más lejos, y entonces se llega más lejos cuando se ve que estamos insertos en una dinámica en la cual la dominación de la técnica planetaria por el capital conduce con la devastación ambiental a escenario equivalente a guerra atómica planetaria. La crisis alimentaria mundial, fundamento de un nuevo tipo de barbarie basada en la violencia económica anónima. La crisis ambiental mundializada tiene tendencia de devastación equivalente a guerra atómica planetaria, y hay que agregar como tercer peligro a la crisis epocal del capitalismo del siglo XXI la geopolítica nuclear. Si se lee en clave de crítica de la economía política la disputa por la hegemonía mundial, entonces lo que emerge es que Trump lo está logrando. Personifica un capitalismo enloquecido. La verdadera disputa que Trump se lanza a tener es Estados Unidos contra China, y eso significa contra la triple alianza euroasiática. La alianza China, Rusia, Irán, sí, garantiza tumbar a Estados Unidos como ejemplo. El crecimiento económico enorme de China con las reservas fosilistas de Rusia e Irán, sí, tumban a Estados Unidos. Así que el cerco geoestratégico sobre Rusia estuvo haciendo ejercicios de desplazamiento de la población en Moscú a búnkeres antiatómicos antes de las elecciones en Estados Unidos. Y ahora están en venta en Estados Unidos y en Rusia búnkeres antiatómicos cada vez más costosos. El cerco geoestratégico sobre China, esto es lo que está en juego en la guerra con Corea del Norte. Mao Zedong lo dejó claro cuando fue la guerra de Corea. Si aceptamos la invasión de Estados Unidos sobre Corea, tendremos que admitir su invasión militar sobre China. El verdadero objetivo geoestratégico de Corea, de la ofensiva contra Corea del Norte, es China. Lo que están disputando es las reservas estratégicas de petróleo, de gas en el mundo, de recursos minerales estratégicos,
Lo que están disputando son los canales del mercado mundial, el control de grandes masas de la fuerza de trabajo y, por supuesto, el desarrollo de la tecnología de punta, pero Estados Unidos está contestando con cercos estratégicos que ponen cada vez más la posibilidad del estallido de la guerra a gran escala o de la tercera guerra mundial cerca de nosotros. Nunca como ahora el riesgo de tercera guerra mundial está frente a nosotros. Eso es el reloj del juicio final del que hablaba Ángel Petro. Lo redujeron de 3 a 2 minutos y medio antes de la hora del juicio final. Trump no está loco. Su apuesta es: o nos mantenemos como hegemón o el infierno para todos. ¿Crisis alimentaria global? Crisis alimentaria mundializada de tendencia equivalente a guerra atómica planetaria, geopolítica nuclear. Nunca, como ahora, el horizonte del capital de más es vigente. Progreso y devastación. El problema con el capitalismo no es que no tenga progreso tecnológico, es que conduce el progreso tecnológico por trayectorias que imponen una devastación cada vez más radical. El capital de Marx es la obra para entender el capitalismo del siglo XXI. El término de empleo que dice Foucault es otro interesante. Lo emplea por otro camino también Bellamy Foster. Yo lo empecé a usar en 2008. Bellamy Foster lo empezó a usar en 2013. Él también habla de Foucault, que dice Foucault. Usando una expresión de Jason Moore, él empezó a usar en 2011, alude a un tiempo de desestabilizaciones económicas, sociales y ambientales para la transición del feudalismo al capitalismo. Jason Moore, así Foster lo emplea, aunque no está insistiendo en que sea garantizado que el capitalismo pase a ser del siglo y se transita al socialismo. Mi término apunta a dar cuenta de que lo preponderante en la crítica de la economía política además es la denuncia, la combinación progreso-devastación. Nada de que Marx es el autor del mito del progreso y cree que el desarrollo de las fuerzas productivas nos va a llevar tarde o temprano a la salvación. Eso fue marxismo social. La polémica entre Bolívar Echeverría y Jorge Marcos, es comprensible que Julio siga a Marcos, sostenga que Marcos tenía razón sobre todo el capital. Yo, como de Bolívar Echeverría, insisto en que la crítica que se funda en el capital da cuenta de la compleja contradicción entre el proceso de reproducción de la vida humana en el planeta y la acumulación mundial de capital. El capital de Marx no es el mito del progreso, es la denuncia del peligro de la barbarie. Leídas así, la ley general de la acumulación capitalista y la ley de la tendencia descendente a toda ganancia no son leyes cíclicas, no son leyes que den cuenta simplemente de ciclos económicos, incluyen pero desbordan a los ciclos, son tendencias epocales, y eso rompe completamente con las lecturas del marxismo progresista. No es irrelevante que el capital esté de regreso en el debate internacional, no solo entre marxistas. Se están escribiendo muy importantes obras sobre el capital en Alemania, en Italia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá, en América Latina. Pero no solo se está discutiendo el capital entre marxistas. En efecto, fue del lado de la economía convencional Piketty quien trajo la formulación del capital en el siglo XXI, pero la lectura del capital de Piketty es bastante mal. Porque lo interesante de Piketty, leer la historia de la desigualdad mundial mostrando que la brecha está sumamente abierta en el siglo XIX, que se va cerrando en el curso del siglo XX y que se vuelve a abrir sobremanera al final del siglo XX, de tal modo que en efecto el 1% de la población mundial concentra el grueso de la riqueza. El planteamiento de Piketty, que es muy bueno porque junta por primera vez toda esta información estadística para dar cuenta de la historia de la desigualdad, está leyendo el capital en clave del mito del progreso. Es la ilusión de que el capitalismo sí puede representar el progreso económico político para todos si las cosas se hacen con la política económica correcta. En todo caso, hace falta una política que sepa aprovechar las oportunidades de la revolución tecnológica. Eso es leer nuestro tiempo en clave del mito del progreso. Es una lectura, me parece, que corresponde al liberalismo del siglo XXI, porque se cuestiona la desigualdad, buscando hacer del Estado, el sistema de Estados, un contrapeso ante la
desigualdad extrema de la vuelta de siglo. Que Piketty tenga que usar el capital muestra la fuerza de lo que está en juego ahí para pensar nuestra era, pero es verdad que Piketty rompe con la ley general de la acumulación capitalista. Es muy importante también visibilizar que hay un nuevo tipo de lectura que se empieza a ofrecer desde los medios de comunicación como cuarto poder planetario, donde la BBC de Londres habla del capital. Esto de las tesis vigentes de Marx, de Carlos Marx, pese al fracaso del comunismo ruso, en donde la BBC de Londres insiste en que desde Marx se puede entender el crack bursátil, la crisis financiera que arrancó a partir del segundo quinquenio del siglo XXI como la peor crisis en la historia del capitalismo, y le agrega la desigualdad. Me parece que lo que muestra, porque la BBC no le toca, me parece que lo que muestra es que desde otra latitud del discurso del poder contemporáneo se da cuenta del potencial que deriva del relanzamiento del debate internacional del capital que se está adelantando. Esta es una lectura neoautoritaria del capital en el siglo XXI, porque están desconociendo lo que se juega como peligros más radicales en la crisis alimentaria mundial, en la crisis alimentaria mundializada y especialmente en la geopolítica nuclear del siglo XXI. Desde la lectura de la BBC, los riesgos de guerra nuclear no vienen del capitalismo planetario, vienen de regímenes antidemocráticos externos al capitalismo como Corea del Norte y Venezuela. La BBC ha cumplido un papel clave en intentar preparar la ofensiva militar de la ultraderecha americana y europea contra Venezuela, que nada más tiene la reserva petrolera más grande. No es irrelevante que la BBC saque notas sobre el capital. El capital, además, está de regreso en el debate internacional hasta para el discurso del poder contemporáneo. Y en este contexto es donde me parece decisivo que la poderosa lectura del capital que Bolívar Echeverría inició se lleve más lejos. Sí, hay que desarrollar el capital, pero a partir del cuestionamiento al entrecruzamiento de progreso y devastación, a partir del cuestionamiento a la relación entre capitalismo mundial y barbarie, teniendo esto como fundamento, viene todo lo demás, bienvenido todo lo demás, pero a partir de aquí, si no estamos en el debate que tenemos que resolver del siglo XX, el marxismo crítico del siglo XXI no puede ser la repetición del marxismo progresista del siglo pasado. Y en este desafío es donde me parece que leer la ley general de la acumulación capitalista y la ley de tendencia descendente a tasa de ganancia, tal como Marx inició, abre mucha perspectiva para entender el siglo XXI. ¿Qué significa ley general de la acumulación capitalista? Leída a fondo, me parece, lleva a dar cuenta de la compleja relación entre capitalismo y violencia. Marx no usa el término ejército que usted reserva como una alegoría, no es una metáfora. Está dando cuenta de que en efecto la modernidad capitalista funciona como una época violenta que produce heridos y muertos. Parafraseando a Clausewitz, podríamos decir que el capitalismo hace de la economía la continuación de la guerra por otros medios. Lo que sucede es que la automatización de la técnica planetaria, la modernidad, que podría tener una forma histórica afirmativa del mundo humano de la vida, que podría llevar a cabo la superación de la escasez, que podría incrementar el tiempo libre para impulsar el florecimiento humano de todos. La automatización de la técnica planetaria, en lugar de ser aprovechada para andar las trayectorias de una modernidad utópica, una técnica lúdica, para usar la expresión de Walter Benjamin, es consumida realmente por el capital para imponerse las trayectorias de una combinación cada vez más amenazante de progreso y devastación. Y entonces, conforme avanza la marcha de la mundialización capitalista con la técnica moderna, avanza la devastación del proceso de reproducción social. No hay progreso tecnológico del capitalismo sin bifurcación, riqueza y pobreza cada vez más amenazante. Por eso digo que Julio y yo estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo. Esto es ley general de la acumulación capitalista, él habla por eso. La ley general de la acumulación capitalista es tendencia epocal, que muestra a la acumulación planetaria de capital como una acumulación cada vez más violenta. La ley de la tendencia descendente a tasa de ganancia da cuenta de cómo es que el capitalismo mundial necesita devastación. La ley de tendencia descendente incluye
incluye entonces sí, las causas contrarrestantes. El planteamiento es muy hegeliano. Es tesis, antítesis, síntesis. Tendencia contra tendencia, y de todos modos la contratendencia absorbida por la tendencia final. Esa es la formulación. Los mecanismos de contratendencia tienen que ser entendidos en medio de la tendencia global. Y entonces lo que se ve es que la marcha de la automatización de la técnica planetaria es la condición clave para llevar a cabo la maximización en la explotación de plusvalía en todo el mundo, pero también el mismo mecanismo que produce la maximización de la tasa de explotación y de acumulación es el mismo mecanismo que termina provocando la tendencia descendente de la tasa de ganancia. Y por eso el capitalismo necesita, para contrarrestar la marcha de esta ley, de la devastación. La formulación que califica la crisis actual como una segunda gran depresión, interesante, porque entiende que esto es una gran crisis. Además de que tiene el problema de que se olvida de la larga depresión del siglo XIX y no permite priorizar bien la historia de las grandes crisis capitalistas, tiene el problema de que en verdad ese no es el doble de la crisis del XIX, es peor. Porque esta es la primera crisis de sobreproducción propiamente planetaria, como puso énfasis el compañero. Y eso quiere decir que estamos en el tiempo en el cual se juxtapone la necesidad de devastación por disputa en la hegemonía mundial con la necesidad de devastación como expresión de la marcha de la crisis sobre producción capitalista. La gran crisis actual es peor que la crisis del 29 porque no va a llevar a una guerra como la Segunda Guerra Mundial, lleva a algo peor. La geopolítica nuclear del siglo XXI tiene más o menos el 25% de armas que tuvo el pico de la Guerra Fría, pero son de un poder devastador 1000 veces. Bienvenidos al siglo XXI. El mito del progreso de sus pedazos. Y en este contexto es donde es fundamental aprender a leer nuestra era en sus pliegues. Otra modernidad es posible, pero no como un sueño voluntarista de quienes insistimos en un mundo mejor. Otra modernidad es posible porque la técnica planetaria aquí y ahora podría ser conducida por otras trayectorias. La automatización de la técnica podría ser conducida por otras trayectorias. Otro funcionamiento de los estados es posible. Una articulación entre la soberanía nacional y el derecho por la autogestión es posible. Otras modernidades son posibles. Pero para visibilizar que otro mundo es posible, hay que percatarse del desafío enorme que enfrentamos de arrebatar al capitalismo el progreso tecnológico. Hoy podríamos tener la superación definitiva del hambre. Podríamos vencer la crisis sanitaria mundializada con la modernidad solar. Necesitamos parar la geopolítica nuclear con alianzas antinucleares y anticapitalistas en movimientos internacionales norte-sur. Este no puede ser el pleito del norte. Este es el pleito del mundo. En América Latina, lo dejó claro Fidel Castro. Desde que Estados Unidos lanzó la cuarta flota naval, empezaron a circular violando el pacto de Tratado de Tlatelolco, que prohíbe que aquí circulen armas atómicas, puso a circular portaaviones atómicos. Un mensaje clarísimo para Venezuela, para empezar. Hoy tenemos a la mano las posibilidades materiales de otra modernidad. Lo que necesitamos es desarrollar las capacidades histórico-políticas que nos permitan conquistar otro futuro para la humanidad. Este es el tema. Los últimos 3 capítulos del libro El Capital ante la crisis apocal del capitalismo discuten la crisis epocal, una crisis que contiene entre sí la crisis de sobreproducción cíclica, pero que la desborda porque constituye en sí misma una era, afectada a todo el siglo XX. Los primeros 3 capítulos muestran cómo el debate sobre la crisis epocal lleva a rediscutir el capital, y entonces a desarrollar a partir de darlo el horizonte con el que Marx fundó la crítica al entrecruzamiento cada vez más amenazante de progreso y devastación. Nunca tantas posibilidades de afirmación del mundo humano de la vida están siendo tan objeto de destrucción como en el tiempo. El siglo XXI tiene la posibilidad de aprender a soñar, pero hay que quitarle al capital planetario la amenaza de destruir la civilización. Muchas gracias. Pues le damos la palabra a nuestro invitado por el mismo orden en que hablaron, si desean comentar
la pregunta y pues por favor los invito a todos a que tratemos de permanecer para escuchar la respuesta. ¿Verdad? Sí, en relación a China, hay un par de trabajos nuestros, uno de ellos como del 2004, que ya planteaba de que Estados Unidos y China son locomotoras de la economía mundial. Y uno muy reciente, del 2014, en que se señala que se llega a la conclusión, después de analizar las cifras estadísticas y otros antecedentes, de que China ya desplazó a Estados Unidos como primera potencia económica mundial. Pero Estados Unidos sigue siendo hegemón, si vincula, digamos, incluso su poder económico con lo militar, el avance tecnológico, el dominio de los medios de comunicación, la tecnología. Y ahora, antes de venir, porque una de las cosas que orientan mi trabajo es que hay que medir, pesar y contar. Entonces trabajo con muchas estadísticas, ¿sí? Y antes de venir, porque también voy a participar en los seminarios del CEP, hice los cálculos acerca de cuál es la situación actual entre China y Estados Unidos, y China y Europa. Y aquí están los datos. Actualmente la producción de China es 20% mayor a la de Estados Unidos, ya ahora, y es 50% mayor al conjunto de los países europeos del euro. Es un poder. Si a eso se le agrega, ¿sí?, todas las reservas que tiene, y se le agrega los acuerdos en el Congreso, que ya vienen desde antes también. O sea, los chinos a partir del 2003 ellos hicieron declaraciones de que iban a desarrollar el mercado interno frente a la eventualidad de una crisis, ¿sí? Y es casi el único país grande que puede vender internamente lo que no puede vender afuera frente a una crisis. Entonces, junto con ese análisis estaba el hecho también de que si China sigue con la idea de elevar el nivel de consumo al nivel de Occidente, en ese momento, o sea, se planteaba, no hay capacidad de los recursos naturales de poder sostener una situación de ese tipo. Ahora, si yo retomara el tema y pensara, como decía, con los aportes que se dan aquí, o sea, me remesen, digamos así, las reflexiones, e incorporaría muchas de las cosas que están desarrolladas en el libro y en las conferencias que yo de Luis y también ahora, porque el pensamiento chino, ¿sí?, yo creo que debe estar incorporando muchas de las cosas actuales que están sucediendo en el mundo. Y ahí ellos, quizá una de las discusiones que son internas está: ¿es cierto o no es cierto que hay un calentamiento global? Y yo creo que ellos llegan al convencimiento que eso es así, y que ellos han tenido una responsabilidad importante en eso. Y yo creo que ellos quieren seguir como sociedad viviendo. O sea, que en ese sentido pueden ser una corriente, creo que está pensando eso, pueden ser un elemento amortiguador. Pero hay otro sector que puede ser en la línea de la confrontación, ¿sí?, en todos los planos, incluyendo en la sobreproducción mundial, en el calentamiento global, ¿sí?, aunque hay que tener presente también que ellos han resuelto
algunos problemas de millones de chinos que estaban en el nivel de hambre y pobreza. Entonces, yo haría un poco esa reflexión en relación al tema que se plantea. Ahora, el otro, el neoliberalismo, porque Trump y Canadá, ¿no? Y los salarios bajos en México. También hablaban de los salarios bajos en China, ¿no? Y a propósito de Marx, que tiene tanta actualidad, Marx en 1872 dice que los ingleses y la burguesía inglesa ya no aspira a bajar los salarios ingleses al nivel de los países de Europa Occidente, sino está aspirando a bajar los salarios a los niveles de China, ya en esa época. ¿Qué es lo que ha pasado actualmente? Se hace competir a los trabajadores del mundo, ¿sí?, formando una especie de alianzas estratégicas, ¿sí?, para discutir con otros trabajadores del mundo, o sea, intentando quebrar las posibilidades de alianza de los trabajadores a nivel internacional y de alianza de los pueblos, ¿sí?, para poder generar modificaciones actuales que pudieran dar pie a modificaciones futuras en la línea que planteaba. Entonces, claro, frente a esto, yo creo que es necesario repensar el problema de las luchas nacionales e internacionales por disminuir la jornada de trabajo. Esa tiene una cantidad muy grande de variantes de todo tipo y que pueden ser como medidas muy revolucionarias. Gracias. Bueno, yo solo voy a comentar la cosa de los salarios y el consumismo. Porque China y esas cosas que me separan. El tema de los salarios en el TLCA estuvo desde las primeras rondas. Los gringos, no estoy seguro de Canadá, insistieron en que hubiera un anexo al TLC. Y parece que las negociaciones fueron ahí muy difíciles, con Salinas. Total que no quedó, pero desde el principio la oposición en Estados Unidos al TLC es: no nos podemos asociar con un país que baja por decreto los salarios reales de la población. Los mexicanos, mejor que nadie, sabemos que los salarios reales, no los nominales, no los determina el mercado de trabajo, que los salarios reales se deciden en este país por decreto autoritario. Se congelaron ante tasas de inflación gigantescas los salarios mínimos, y el cambio en los salarios contractuales se hicieron a la misma tasa de aumento que se daba, y entonces los salarios generales se vinieron a la baja, exceptuando nuevas plazas, exceptuando nuevas empresas, nuevas habilidades. Obviamente los que manejan cosas de cómputo muy complicados no están con esta caída salarial. Esto nos debe hacer pensar la relación entre leyes económicas y poderes reales. Si los seres humanos organizados en estados son capaces de decidir el sentido en que se mueven cosas tan básicas como los salarios, pues es obvio que el poder estatal, apoyadísimo por los empresarios, etc., los poderes reales están por arriba de las leyes de la economía política. Cuando se cayó el salario real en México en 40, 50% en 2 años,
el valor de la fuerza de trabajo no se había movido un milímetro. O si se había movido, entonces el famoso contenido moral e histórico que dice Marx en el volumen 1 del Capital, que es el que determina el valor de la fuerza de trabajo, pues es un contenido moral e histórico absolutamente frágil. Todo esto ha sido posible en el mundo porque en los años 70 tuvo lugar la contrarrevolución del capital. Después de los años de crecimiento acelerado y de fortalecimiento sindical y de aumento de los salarios reales en casi todo el mundo, incluido México, por lo menos para los trabajadores formales, viene una contrarrevolución del capital porque se les estaba cayendo la tasa de ganancia, obviamente. Si el salario real sube, la tasa de ganancia tiene que caer, no hay de otra. Porque lo que está pasando es que está uno modificando la tasa de plusvalía. La tasa de ganancia depende de dos cosas, de la tasa de plusvalía y de la composición orgánica del capital. Entonces, si suben los salarios reales, baja la tasa de plusvalía, y como la composición orgánica del capital siempre sube, es insólito que baje, porque la mecanización, la modernización significa mayor presencia del capital constante que del capital variable, pues son tendencias muy difíciles de modificar. En esa contrarrevolución del capital, los sindicatos de todo el mundo fueron derrotados. Hay un libro bellísimo que se llama Forces of Production, un marxista norteamericano que cuenta con todo detalle cómo se fueron rindiendo uno a uno los sindicatos norteamericanos ante la automatización. O sea, cuando viene la automatización y le dicen a un grupo de trabajadores, digamos, de imprenta, ¿no?, que imprimen y después encuadran libros, vamos a meter esta nueva tecnología, se me van el 80% de los trabajadores. La negociación obvia de un sindicato fuerte, que el contexto le ayudara a ser fuerte, es ok, pero vamos dividiendo los beneficios de la baja de costos que vas a tener por la automatización. Pues no fue así. Todos los beneficios de la automatización fueron para la empresa, y los trabajadores, con una indemnización muy pequeña y promesas de que los iban a capacitar en otras ramas, fueron cediendo. ¿Y por qué? Porque ahora el capital se volvió móvil. Dice Stiglitz, ante la globalización, el factor de la producción que se beneficia es el que es móvil. Y la globalización consiste en movilidad de mercancías y de capitales, pero no movilidad del trabajo, como lo atestiguamos que la mayoría de los mexicanos que están del otro lado son indocumentados. Y bueno, esa es la triste historia. La automatización es imparable. Y esa es una de las tendencias que tenemos que tomar en cuenta al tratar de entender nuestra época. No es que no hay nada perverso. Cada empresa, para sobrevivir, trata de automatizar para bajar sus costos y derrotar al competidor. Y al hacerlo, hace que el capitalismo llegue a lo que en los grupos dice, pasaje que me refería así muy de pasada hace rato, Marx diga que la modernización, la automatización lleva al capitalismo a su límite objetivo. No puede haber capitalismo si el capital no tiene a quién venderle, porque sus trabajadores ya no son seres humanos, sino robots. Los robots no. La función principal
de la gran mayoría de la población no va a ser generar riqueza, generar valor. Eso no van a hacer los robots. La función principal va a ser consumir. Por eso el consumismo es esencial. Y tenía razón Pasolini cuando decía que el consumismo, ¿cómo podemos combatir el consumismo? Para mí la receta, entre comillas, la derivo del libro de Agnes Heller sobre teoría de las necesidades humanas. Agnes Heller dice que hay dos tipos de necesidades humanas: las alienadas y las no alienadas. Las alienadas, que son dinero, posesiones, dinero y posesiones, poder y gloria, son insaciables. Las necesidades propiamente humanas, desde comer, amor, realización en el trabajo, etcétera, etcétera, son saciables. Dice, si se logra la sociedad de los productores asociados, la sociedad comunista del futuro, el primer gran cambio que tienen que hacer es cambiar la estructura de necesidades. Y dice, la única manera de frenar el crecimiento de las necesidades insaciables, las alienadas, es haciendo crecer las otras necesidades humanas. El pintor, el artista, el escritor, el político realmente entregado, le vale sorbete el consumismo, porque está metido en la satisfacción de sus necesidades humanas esenciales y deja de ser consumista. Está pasando en el mundo una tendencia que mucha gente está abandonando los bienes de consumo y está pasando casi lo mismo que pasó con los hippies en los 60s, que dijeron este estilo de vida no lo queremos, y está pasando con ultramillonarios que de la noche a la mañana dicen, no me acuerdo los ejemplos de un artículo que leí hace poco, dicen, no necesito más que 4 prendas de ropa, un par de zapatos, un techo, una cama, una mesa y una estufa, y eso es todo, y se deshacen de todo lo demás y viven por primera vez de manera feliz, porque están consigo mismos realizando lo que necesitan. Pues no me parece que es necesario para cantar lo que está en juego en el siglo XXI, visibilizar la juxtaposición de dos encrucijadas que emergen a juego de dos interrogantes que nos han planteado. Una primera encrucijada es en la que están chocando entre sí dos tendencias que luchan por definir la configuración de la movilización capitalista. Una tendencia liberal, que busca usar de alguna manera el sistema de estados como contrapeso ante la violencia que despliega la acumulación planetaria, y una tendencia neoautoritaria que no le baja la ofensiva pesada y que le agrega la violencia económica anónima creciente y violencia político-destructiva ejercida por el Estado. La tendencia neoautoritaria la representa redondamente, totalmente Estados Unidos. Propulsa la crisis alimentaria, propulsa la crisis ambiental, se salió de los acuerdos de París, propulsa la carrera nuclear generalizada. El bazucazo de más de $1 billón para intentar tener 400 misiles atómicos nuevos. Es el intento imposible por alcanzar el monopolio de la invulnerabilidad, para decirlo como dice Putin, no se puede. China representa un proyecto de capitalismo que está jaroneando entre las dos tendencias. Sí, creo que en esto hay una convergencia con la mirada de Orlando. Hay una configuración del capitalismo que ciertas fuerzas del establishment chino impulsan,
donde China intenta empujar por acuerdos comerciales. La ruta de la seda será una de las formas más importantes de desarrollo del mercado mundial. Si busca una modernidad solar, China fue quien lanzó las semillas solares al mercado mundial. Estados Unidos, de entrada, bloqueó, es puntal en la transición postfosilista. También intenta empujar, porque no explote la guerra nuclear. Hay un proyecto de capitalismo liberal, el liberalismo del siglo XXI, que China representa, a la vez que no. Hay otra tendencia en fuerzas del establishment chino que empujan por un proyecto de capitalismo atómico. Tiene el tercer ejército más poderoso del mundo, y China se encargó de colocarse como la tercera potencia nuclear en un suspiro, y también va a desarrollar poderosamente sus armas atómicas. Lo que están haciendo en el mar meridional de China con las islas artificiales es preparar puntos de lanzamiento de misiles atómicos. Rusia está contestando al cerco geoestratégico de erosión en la frontera del país. Esto quiere decir en el interior de lo que antes fue la Unión Soviética. El planteamiento de colocar una base militar en Cuba, ahora Rusia va a controlar el Ártico, ahora si Estados Unidos tiene bombas atómicas que quiere colocar a 5 o 7 minutos de Moscú, pues también las tenemos a 5 o 7 minutos de Washington. La geopolítica nuclear del siglo XXI está enloquecida. La alianza China, Rusia, Irán tumba a Estados Unidos como ejemplo. Y Estados Unidos está apostando al ejercicio del poder militar nuclear para detener a China. Un ejemplo: las sanciones que lanzaron ahora contra Rusia para prohibir los acuerdos entre Rusia y Europa, especialmente Alemania, buscan bloquear la construcción del Nord Stream 2, un gasoducto para llevar gas del sur de Rusia a Alemania, pero a partir de ahí distribuirlo sobre toda Europa. Y Europa en invierno es un hielito, Europa depende mucho del gas. El proyecto de la OTAN es intentar bajarle a la mala a Rusia las reservas de gas. El proyecto de Estados Unidos, al bloquear los acuerdos de Rusia con Alemania, se bloquea el Nord Stream 2, y entonces el gas licuado que circula en Alemania y en Europa es el gas de Estados Unidos. Es pleito, disputa por la renta diferencial de gas, control estratégico del mercado europeo. Entonces se usa el cerco geoestratégico como arma de disputa económica. La geopolítica militar es arma de disputa económica. ¿Qué dijo Putin? Va para adelante el Nord Stream 2. ¿Qué dijo Alemania? ¿Cómo que Estados Unidos viene a meterse en el Nord Stream 2? No tiene derecho. Esto muestra el choque de proyectos geopolíticos contrarios. Usted juega una disputa por la hegemonía mundial que hace que la frontera de posibilidades hacia la guerra a gran escala, incluso guerra nuclear, se cada vez más estrecha. Rusia y China representan también eso. Pero nada más que en China y Rusia, y más en China, están jalonneando proyectos de capitalismo distintos. En Estados Unidos no. La tendencia liberal está esencialmente derrotada en el establishment. Pero a la vez hay otra encrucijada en donde jalonnean tendencias de modernidad. La modernidad capitalista jalonea con una modernidad alternativa. La robotización y la automatización de la técnica tienen que ver con esta encrucijada. Para la derecha, la automatización tecnológica en Estados Unidos está haciendo crecer el desempleo, va a afectar gravemente el salario estadounidense, y entonces la apuesta de Trump, a mí me parece, en esto de exigirle a la clase política mexicana que aumentaran el salario, era ponerles un obstáculo, era ponerles algo que sabían que no iban a estar, porque lo que México ofrece al mercado mundial es una fuerza de trabajo extremadamente sobreexplotada. En ese sentido, es un quid pro quo, es una tomada de pelo
fundamento de la devastación para ciertos grupos de la clase trabajadora estadounidense en sus salarios son los chicanos. Ese es el discurso xenofóbico de la ultraderecha americana, que intenta ofrecer gato por liebre para que no se visibilice que es el impacto de la automatización y la robotización que va a avanzar. La robotización en la tendencia neoautoritaria produce el fascismo. A eso lleva el proyecto de que el progreso y el confort solo sean para unos cuantos, y eso sigue no solo admitir la exclusión, sino incluso la destrucción de muchos más. El desgarramiento de los dominados modelos para enfrentarlos, esto es el fascismo. Eso representa todo. Yo veo en el modo en que manejaron lo del TLC esta tendencia. Además de que ya después de todo lo que han hecho, sin TLC pueden seguir dominando todo lo que dominan en México sin ningún problema. Tienen los acuerdos para control del petróleo y del gas de aquí al 2050. La otra tendencia positiva, llevaría a arrebatar la automatización y la robotización de la técnica a la modernidad capitalista y abrir las posibilidades de una modernidad lúdica. En ese contexto, la lucha por la reducción de la jornada laboral, la lucha por la desmercantilización de la fuerza de trabajo, el ingreso ciudadano universal, son luchas de primer orden para intentar llevar las oportunidades de la modernidad en otras trayectorias. Estamos insertos en un tiempo de peligro, pero también es nuestro reto convertirlo en un tiempo de oportunidad.